esta parte es solamente de un punto de vista conceptual, ¿ya? Yo sé que en las otras guías, de alguna manera, también les pedí que ustedes aplicaran algunas cosas, ¿no? O sea, que fueran capaces de resolver algunas situaciones utilizando, ¿cierto?, algunas relaciones matemáticas. En esta parte no, nos vamos a ir solamente a la parte conceptual de lo que es la electrostática y lo que es, ¿cierto?, la electrodinámica, ¿ok? Bueno, esos son los objetivos que ustedes han conocido, ¿cierto?, a través de todas las guías que hemos estado desarrollando. Entonces, en este caso nosotros seleccionamos de esta unidad dos conceptos o dos situaciones importantes de solamente respecto a la electricidad, porque el calor es la guía 5 que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la electrostática, ¿ok? La electrostática se refiere a las cargas en reposo, ¿ok? Las cargas que están, ¿cierto?, sin movimiento. Y obviamente acá hay que recordar, bueno, qué tipo de cargas nosotros conocemos, ¿no? Y ahí hay que analizar un poquito lo que significa el átomo, y esto tiene mucho que ver con lo que hace la profesora Jimena. ¿Okay? El átomo, lo que ustedes manejan y lo que se conversa habitualmente, es que tiene tres tipos de partículas, ¿cierto? Los electrones, protones y neutrones. Los electrones que están en la periferia, los protones que están en el núcleo del átomo, ¿cierto? Junto con los neutrones. Los electrones son los que tienen la carga negativa, ¿cierto? Son los que están girando en órbita, ¿cierto?, alrededor del núcleo, ¿cierto? Y tienen la carga negativa, y los protones, ¿cierto?, que se encuentran en el centro del átomo, en el núcleo, que son los que tienen carga positiva. Para que un átomo esté eléctricamente neutro, entonces, que es lo que nos interesa, los electrones, ¿cierto?, el número de electrones debe ser exactamente igual al número de protones, ¿ok? Entonces, si un átomo tiene 3 electrones, en su corteza, ¿cierto?, en su núcleo debería también tener 3 protones para que esté eléctricamente neutro, ¿ya? La mayoría de los átomos se encuentran en estado neutro, ¿cierto? O sea, tienen la misma cantidad de electrones y protones, ¿de acuerdo? Cuando no es así, decimos que el átomo está cargado eléctricamente, ¿ya? Desde el punto de vista físico se dice que está electrizado, se ha electrizado. Desde el punto de vista de la química hablan de que el átomo sea ionizado, pero el concepto es el mismo, ¿ok? Entonces, cuando un átomo está cargado eléctricamente, ¿ya?, cuando hay un exceso de electrones, si un átomo tiene un exceso de electrones, ¿cierto?, estaría cargado en forma negativa, ¿ya? Y cuando, ¿cierto?, tiene un déficit de electrones, ¿cierto?, es porque está cargado en forma positiva, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en que acá obviamente se muestra, digamos, ¿cierto?, un átomo que está cargado en forma, ¿cierto?, positiva, porque este de acá, ¿cierto?, tiene un déficit de electrones con respecto a los protones. Tiene solamente 3 electrones y tiene 5 protones, por lo tanto hay un déficit de electrones, y eso significa que el átomo está cargado en forma positiva. Y en el lado de acá, ¿cierto?, en el lado contrario, ese átomo está constituido por 5 electrones y 3 protones, por lo tanto tiene un exceso de electrones, ¿ya? Y por lo tanto está cargado en forma negativa. Fíjense el lenguaje, yo hablo de exceso de electrones o un déficit de electrones, ¿ya?, para decir que está cargado en forma negativa o en forma positiva. No se habla de protones, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el comportamiento eléctrico de los cuerpos, de los átomos, depende de cómo se comporten los electrones. Son ellos los que pueden ser transferidos de un átomo a otro, ¿ya? Los protones no, ¿ya? Eso es muy importante. No se puede decir que un átomo ha perdido protones, o que ha ganado protones, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no? Porque los electrones están en la periferia. Entonces son los electrones los que son transferidos, ¿ok? Bueno, ¿cómo se consigue un cuerpo se electrice? Hay varias formas y mecanismos para que esto ocurra, ¿ya? Hay distintos mecanismos, ahí se muestra uno, ¿cierto?, que es obviamente el de frotamiento, qué sé yo, el de contacto. Vamos a analizar cada uno de ellos. Esta materia, yo les pedí que lo hicieran ustedes en forma experimental en su momento, ¿ya? O sea, que usted jugara con globitos, ¿cierto?, y y me imagino que aquellos que lo hicieron se recuerdan de esto, que no fueron muchos, ¿ok? Entonces, existen distintas maneras como yo puedo electrizar un cuerpo. Fundamentalmente yo podría hablar de 3: frotamiento, contacto, ¿cierto?, e inducción, ¿ya? Vamos a analizar cada una de ellas.
Pero antes de eso, uno tiene que entender que las cargas eléctricas tienen algunas características, ¿cierto? Los cuerpos cargados eléctricamente tienen algunas características que deben cumplirse. Por ejemplo, que un cuerpo solo puede recibir o ceder cantidades de carga determinadas por números enteros, ¿ya? O sea, yo entrego 2 electrones, entrego 3 electrones, o recibo 2 electrones, o recibo 1 electrón. No recibo 1 electrón y medio, ¿ya? Eso no puede ser por la conservación, ¿ya? O sea, por mucho que ese dibujito tan característico que está ahí, no va a ocurrir, digamos, que cada uno se va a llevar la mitad para un lado, no, ¿ya? ¿Ok? El electrón se va como número entero, eso es muy importante. No en fracciones de electrones, ¿ya? Y esto que me imagino que ustedes saben, ¿cierto? Que las cargas del mismo signo siempre se van a repeler, mientras que las cargas de distintos siempre se van a atraer, digamos, ¿ya? Que uno de repente lo trata de aplicar a la vida, digamos, en la vida cotidiana, ¿cierto? Cuando uno tiene como rechazo o atracción, ¿cierto? Que es lo que trata de mostrar un poquito ahí esos dibujos, ¿ya? Entonces, el mismo signo siempre se van a repeler, 2 cargas positivas siempre se van a repeler, ¿cierto? Y 2 cargas distintas, una positiva y una negativa, siempre se van a atraer. Van a unas fuerzas de atracción o una fuerza de repulsión, ¿ya? Y obviamente, recuerden que siempre hay leyes de conservación, son muy importantes, nosotros no podemos transgredirlas en física, las leyes de conservación de la materia, conservación de la energía, y en este caso también se cumple. La cantidad de carga eléctrica, independiente del tipo de interacción que se produce, de lo que haya ocurrido, tiene que conservarse, ¿ya? La cantidad de cargas tiene que ser siempre iguales. Es decir, en esta interacción de estos dos cuerpos, si yo tengo 4 protones, tengo que tener 4 protones después de la interacción. No puedo tener 5, ¿ya? Si tengo 7 electrones, después de la interacción también tengo que tener 7, ¿ya? Independiente de donde estén, ¿ya? Pero tienen que estar los 7. Y eso es lo que yo puedo decir en este dibujo, ¿cierto? Acá hay 7, ¿cierto? Y acá hay 5, acá hay 2 electrones, y después acá este tiene 4, pero este de acá tiene que tener 3 para que se conserve, ¿ya? ¿Te fijas? Eso es muy importante. Bueno, tenemos, ¿cierto? Bueno, lo que acabo de decir, lo que acabo de explicar, ¿cierto? La conservación de la carga, que ni se crea ni se destruye, eso no se transfiere, eso lo sabemos por nosotros por la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la energía, ¿cierto? Que ustedes conocen. Bueno, aquí tenemos entonces la forma de electrizar un cuerpo, por frotamiento, ¿ya? Usted frota un cuerpo con otro, ¿ya? Al frotar un cuerpo con otro, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo, ¿cierto? Es aumentar ahí la temperatura, ¿cierto? El calor que tiene que ver con la guía 5 que usted está trabajando, y eso hace entonces que empiecen a alterarse las moléculas internas nuestras, ¿cierto? Recuerde que la temperatura es un agitador molecular, ¿ya? Mientras más temperatura tengo, más agitada está mi molécula, ¿ok? Por lo tanto, esto genera, ¿cierto? Que los electrones, ¿cierto? Se empiecen a transferir paulatinamente al otro cuerpo, ¿ya? Ambos cuerpos, entonces, cuando yo froto dos cuerpos, ambos dos cuerpos van a quedar electrizados, ambos dos, ¿ya? Pero uno va a quedar con una carga y el otro con la otra carga. O sea, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo, ¿ya? Sin embargo, yo no puedo saber cuál de los dos va a quedar positivo y cuál de los dos va a quedar negativo, solamente lo puedo hacer por una convención, ¿ya? Que me dicen, no, considera que este es positivo, considera que este es negativo, porque estamos hablando de algo que está ocurriendo a nivel microscópico. Yo sé que los dos cuerpos se van a electrizar, pero evidentemente no sé cuál quedó positivo y cuál negativo, ¿ya? Pero cuando usted frota dos cuerpos, como todos los cuerpos están formados por electrones, ¿cierto? Por átomos, ¿cierto? Los dos cuerpos se van a electrizar siempre, ¿ya? Que en algunos se note y que en otros no se note es otra situación, ¿ya? Que tiene que ver por las características de ese cuerpo, ¿ya? Hay cuerpos que se nota porque evidentemente son cuerpos que son como aislantes, que pueden mantener un poco la carga en ese lugar, que son los plásticos, los globos, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Por eso cuando uno hace experimentos con electrostática, siempre utiliza un globito, porque uno nota ahí que el cuerpo se electriza, ¿ya? Basta con que usted tome un globito y se lo frote en su pelo, ¿ya? Usted va a notar inmediatamente que ahí está formándose la electrización, ¿ya? El pelo de su compañera se va a levantar y el globo se va a pegar. Entonces, ¿se fija? Y como son dos cargas distintas, se van a traer. Esto es por frotamiento, que es lo más común que ocurre, digamos. Siempre los cuerpos se están frotando, se están rozando, por lo tanto se están electrizando. Luego la electrización por contacto, que es cuando un cuerpo, ¿cierto?,
se pone en contacto un cuerpo que está neutro, ¿cierto? Que está totalmente neutro, con un cuerpo que está cargado. Si yo pongo entonces en contacto un cuerpo que está neutro con un cuerpo que está cargado, se produce una transferencia de electrones, ¿ya? Ya en este caso, ambos cuerpos van a quedar electrizados, pero con cargas del mismo signo, con igual signo. A diferencia del frotamiento, en este caso son igual signo. Por lo tanto, si son de igual signo, se van a repeler, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, una actividad que usted puede pensar, usted puede frotar un globo, ¿cierto? Lo frota en su cabeza, el globo se va a electrizar con algún tipo de carga, y usted lo lleva al techo, ¿cierto? Y lo coloca ahí, el globo se va a mantener pegado al techo por algún momento, hasta que se produzca esto de la electrización por contacto. Cuando se genere esto, ¿ya? Ambos dos, es decir, el globo y el lugar donde usted está tocando el globo, quedan con el mismo tipo de carga. Y como están con el mismo tipo de carga, el globo, ¿cierto?, se repele y se cae, ¿ya? Así que si usted electriza un cuerpo, un globito, y lo pega en el techo, no puede esperar que ese globo vaya a estar pegado ahí eternamente, ¿no? Se va a caer por acción de esta fuerza, ¿cierto?, por cargas iguales. La polarización es un fenómeno que ocurre con los cuerpos cuando usted acerca un cuerpo que está electrizado, ¿cierto? Lo acerca a un cuerpo que está neutro, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Se produce entonces que ese cuerpo primero se va a polarizar, ¿ya? Polarizar significa entonces que las cargas se van hacia los extremos, ¿cierto? Las cargas negativas van hacia un lado, ¿cierto? Y las cargas positivas hacia el otro lado. Eso significa entonces que el cuerpo está polarizado, ¿ya? Que tiene una mayor cantidad de cargas negativas en el sector de acá, y en el otro sector, ¿cierto?, las cargas positivas. Polarización, ¿ya? Cuando, cuando están en los extremos, cuando no hay términos medios. Es el término que nosotros ocupamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando decimos, estamos polarizados, ¿no? ¿Cierto? La mitad de Chile está en este lado, ¿cierto? Y la otra mitad de Chile está en el otro lado, ¿no? Y no tenemos lugares comunes, entonces estamos polarizados. Eso significa polarización, ¿ya? Y la electrización por inducción, que es bastante particular, ¿no? Entonces es cuando usted acerca un cuerpo que está cargado eléctricamente, ¿cierto?, que se llama inductor, a un cuerpo que no está cargado. Entonces, ¿qué es lo que genera en este cuerpo? Lo que acabamos de explicar, que este cuerpo se polarice, ¿ya? Entonces usted acercó al cuerpo electrizado a un cuerpo neutro y logró que este cuerpo se polarizara. Sin embargo, ese cuerpo está polarizado, no está cargado todavía. Para que se polarice, ¿cierto?, ese cuerpo hay que conectarlo a tierra, ¿ya? Cuando se conecta a tierra, se va a producir entonces una transferencia de electrones, ¿ya? Y en ese momento este cuerpo que estaba polarizado se carga eléctricamente, ¿ya? Y va a quedar con carga diferente al inductor, ¿ya? Este es el famoso conexión del cable a tierra, ¿no? Que se ocupa en algunos elementos, cuerpos, porque hay electrizaciones que se generan, ¿cierto? Y por lo tanto uno, a veces por seguridad, obviamente genera este cable a tierra para que se produzca una descarga de electrones hacia allá, ¿ya? La Tierra es capaz de recibir una cantidad, porque tiene un potencial, ¿cierto?, casi cero por la distancia que tiene, por el radio que tiene, digamos, ¿ya? Bueno, esa es la electrización por inducción. Entonces tendríamos nosotros que electrizar un cuerpo significa cargar este cuerpo eléctricamente, es decir, que quede con un exceso, ¿cierto?, de cargas negativas, ¿cierto? Un exceso de cargas, ¿cierto?, que sería, eh, ya estaría cargado negativamente. Bueno, y tenemos entonces que esta fuerza, bueno, este es un instrumento que me permite a mí medir, ¿cierto?, si el cuerpo está cargado eléctricamente, que se llama electroscopio, ¿ya? En el caso de ustedes yo les pedí hacer un péndulo eléctrico, ¿no? Pero bueno, también, ¿cierto?, se puede hacer ese electroscopio un poquito más complicado, ¿no? Y ahí, si usted se fija, yo acerqué una peineta, y se fijan cómo, ¿cierto?, las laminitas de cobre que están ahí se abren, significa que esa peineta yo la había electrizado previamente, la había pasado por mi pelo, y ese tipo de cosas, ¿ya? Y la ley, ¿cierto?, que establece, digamos, la magnitud de la fuerza aplicada, se llama ley de Coulomb, ¿ya? Que es una ley que establece que la fuerza que hay entre dos cargas va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa, ¿ya? Esta ley, ¿cierto?, bueno, se llama ley de Coulomb, descubierta por Charles Coulomb, ¿de acuerdo? Y eso es la electrostática, es el estudio de las cargas en reposo, ¿ya? Las cargas en movimiento, ¿ya? Por ahí hay un ejemplo que vamos a saltar, porque no tenemos. Este es un mapa conceptual
¿ya? Que tiene que ver con lo que hemos explicado recién, ¿cierto? Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, ¿cierto? Es una propiedad de la materia, la podemos adquirir a través del fenómeno, ¿cierto?, de la electrización. Puede haber un exceso de electrones o un déficit de electrones, negativa, positiva, ¿cierto? Y a través de estos procesos de frotamiento, contacto e inducción. ¿Ya? Y un poco resumiendo lo que hemos conversado recién. ¿Ya? Y en el caso de la electrodinámica se refiere al estudio de las cargas de movimiento. ¿Ya? O sea, cuando ya las cargas no están en reposo, sino que se están desplazando. Entonces, esto entonces nos lleva al concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces corresponde a un movimiento de electrones, ¿ya? Es un movimiento de electrones, ¿cierto?, que se produce porque se genera una diferencia de energía. Yo, para generar un movimiento de electrones libre de un conductor, tengo que tener entonces en los terminales de ese conductor generar una diferencia de energía para que los electrones puedan desplazarse, ¿ya? Es como la presión, ¿no? Si yo tengo mayor presión en uno y menor presión en otro, ¿ya? Entonces se va a generar, ¿cierto?, cierto, tratar de igualar estas dos presiones, ¿ya? Hasta que se equilibren. Que esa es, por ejemplo, esto usted lo puede ver en los aviones, ¿no? Cuando los aviones van viajando, entonces el avión está presurizado, tiene la misma presión que tenemos acá, sin embargo la presión de afuera es distinta, es menor, entonces cuando se rompe el fuselaje o algo, se genera que todo lo que está adentro tiende a salir lentamente hacia afuera por una cuestión de igualar las presiones, ¿ya? Eso es lo que está pasando acá. Si yo pongo una diferencia de energía en un conductor, pongo, por ejemplo, una pila de 1 volt, 1,5 volt, voy a generar una diferencia de 1,5 volt. Y esa diferencia que hay entre un lado y el otro genera que los electrones libres empiecen a moverse. Y esa es la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? La corriente eléctrica, podemos tener dos tipos de corriente eléctrica. Aquellas que podemos tener de las pilas y las baterías, que siempre tiene un puro sentido, ¿ya? Siempre va de positivo a negativo. Y yo tengo que poner la pila de una manera porque si no, no me funciona. Es esta corriente que tiene, ¿cierto?, un foco en un solo sentido, que es generado por las pilas y las baterías, se llama corriente continua, ¿ya? Que es la que usted obtiene de las pilas o las baterías. ¿De acuerdo? Esta es la corriente continua. Sin embargo, la más conocida por ustedes es la otra corriente, ¿cierto? La corriente alterna, ¿ya? La que tiene, ¿cierto?, cambia de sentido como 50 veces por segundo, y la frecuencia de 50 veces por segundo está cambiando, ¿ya? Por tanto, va cambiando de sentido, ¿cierto?, muy rápido, ¿ya? Y por lo tanto, esto significa de que da lo mismo como yo enchufe, ¿cierto?, la corriente, porque la corriente alterna es la que llega a mi casa, porque igual me va a funcionar el asunto, ¿ya? Esto lo podemos ver entonces a través de una gráfica sinusoidal, ¿se fijan ahí? Cómo va cambiando la frecuencia. Bueno, la corriente alterna evidentemente es una corriente que su frecuencia está cambiando, ¿cierto?, constantemente, por lo tanto su sentido está cambiando, y es una tipo de corriente que a nosotros nos permite funcionar en la casa, ¿ya? Y nos permite, ¿cierto?, tener nuestros artefactos prendidos y todas esas cosas, ¿ya? Eh, la corriente alterna, obviamente, es una corriente que nos permitió abaratar costos, ¿no? Porque esto abarata costos. Imagínense, la energía que llega a su casa en esta corriente alterna son 220 volts, ¿ya? Imagínense cuántas pilas usted tendría que poner en su casa para tener esa energía, ¿ya? Saque la cuenta, po. Y cuántas pilas tendría que ir comprando, ¿cierto? O cuántas baterías de 12 volts tendría que tener para que funcionara, ¿ya? Entonces esto, obviamente, la corriente alterna, gracias a Nikola Tesla, es algo que, ¿cierto?, nos ha favorecido en nuestra economía, digamos, ¿ya? Y el concepto de corriente eléctrica como flujo de electrones, yo lo puedo medir, ¿no? Y esa medición yo la puedo expresar como una intensidad, ¿ya? Entonces, esa medición se llama intensidad de corriente. O sea, yo la corriente eléctrica la puedo medir. Y esa medición yo le llamo intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente se llama amperaje. Amperes. Yo la puedo medir en amperes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la corriente eléctrica, que puede ser continua o alterna, yo la puedo medir, ¿ya? Puedo medirla con un instrumento, con una fórmula como la que está ahí, y eso me permite a mí tener un valor de la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica yo la mido, ¿cierto?, lo que se conoce como los amperes, ¿ya?
Y el voltaje, ¿cierto? Es la energía que yo entrego para que las cargas puedan moverse. Yo tengo que entregarle una energía, ¿ya? Y esa energía yo tengo que entregar. Eso se llama voltaje, ¿ya? Y se simboliza por la letra V y se mide en volt, ¿ya? Entonces yo tengo que entregarle un voltaje para que las cargas se muevan, ¿ya? Y ese voltaje lo puedo entregar entonces o a través de una pila, ¿cierto? O a través de una batería, o a través de la red pública, ¿ya? Eso es el famoso voltaje. Es la energía que yo necesito para mover las cargas, ¿ok? Y como en todas las cosas, no todo es fácil, siempre existe una resistencia, siempre hay resistencia para todo, ¿ya? Entonces, en este caso, en la circulación de la corriente, existe una resistencia, ¿ya? Que es la oposición, ¿cierto?, natural que tienen los materiales para que circule la corriente eléctrica. Hay algunos que tienen más resistencia, otros que tienen menos resistencia. Ahí sale el concepto de cuerpos conductores, ¿cierto? Y cuerpos aislantes. Cuerpos conductores los que conducen mejor la corriente, y los cuerpos aislantes, evidentemente, aquellos que casi no conducen la corriente eléctrica. El cobre, ¿cierto? Importante para nosotros, ¿cierto? Y en el caso de los aislantes, bueno, plástico, qué sé yo, ahí tenemos algún tipo de aislante. ¿Ya?